querías complementar algo. Sí, sí, tal vez súper rápido para que fluya la conversación. Coincido con ustedes totalmente. Es un poco complicado, eso sí, hablar del estado del research por país, porque realmente según la industria, según el tamaño de la organización, varía mucho. Y aquí les quiero traer un poco de lo que yo conozco, no solamente en las organizaciones en las que he estado, sino también en las empresas en las que tengo conocidos, amigos, colegas, de lo que me comentan, ¿no? Definitivamente hacia donde todos buscan apuntar y poco a poco está madurando cada organización, sobre todo las grandes y las que tienen, se puede decir, aquel producto o servicio en donde hay una mayor interacción cotidiana con el cliente, es definitivamente a un estado en donde tienes incluso tu área de Research Ops, ¿no? En donde ya, como comentaron Sebastián Washington, vas estandarizando y sobre esa estandarización optimizando. En Perú, a nivel promedio, por así decirlo, diría que a nivel de Research Ops está en un intermedio, como llegando a un avanzado, por así decirlo, ¿no? Para no irme muy técnico. En República Dominicana sí diría que están entre un básico e intermedio, dependiendo de la organización. Sí he encontrado aquí en Dominicana un tema, ¿no? Que es que aún el tema el concepto de experiencia del cliente es muy confundido con servicio, ¿no? Y eso definitivamente perjudica el cómo la gestión de la experiencia partiendo desde el diseño, pues qué valor otorga la organización. Entonces, esa justamente es una de las barreras que he ido encontrando. Es un poco difícil realmente lidiar con eso, pero definitivamente creo que a partir de que ese reto se pueda superar, lo demás va fluyendo, ¿no? Y como indican, van a ir por su propio peso pues se puede ir viendo cuál es el valor de invertir en investigación, que definitivamente lo tiene. No es sencillo, tal vez en un inicio, demostrarlo, pero definitivamente en la medida que se logre, pues las organizaciones creo que poco a poco van a ir adoptando esas prácticas y ir incluso legitimizando los roles, que hoy por hoy están a veces escabuidos dentro de otros, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, con Sebas hablamos antes de esta sesión. Sí, sí, algo ahí justo para acompañar un poco en esto de lo que dicen ustedes, que lo de legitimar los roles. Muchas veces una cosa pasa a decir, che, bueno, en cualquiera, ya sea Design Ops, Content Ops, cualquier universo Ops, pasa a decir, bueno, ¿hacen Research Ops? Sí, hago. ¿Qué significa? No, bueno, tengo un equipo de research donde hay un bucket de algunas horas a la semana que intentan ordenar un poco los archivos. Eso está bien, puede ser una práctica, pero de hacer eso a decir, che, bueno, tengo un equipo de research, pues tengo una persona dedicada a, yo soy muy, como siempre soy muy de los papeles, o sea, cuentas claras conservan la amistad, entonces muchas veces pasa como el viejo UX, que te contrataban para ser UXer y después terminabas tipo como codeando, programando, y te decían, che, pero en ningún lado a mí Nielsen o Norman me viene a decir que un UXer es programador. Y sin embargo, tal vez estás en un equipo donde hay referentes de UX, gente de UX que dirige esos equipos y sin embargo estás programando. Entonces hay veces que las organizaciones, los equipos están como los ideales, ¿no? de los libros, los manuales, las cosas, y después el llevarlo a la práctica. Es cierto que no muchas organizaciones, por lo menos del lado de Research Ops en general, tengan gente dedicada, específica. Por lo menos yo lo que veo en Latinoamérica, de las comunidades que estoy, y lo que hablo, en general, viene muy lento, distinto a ves un mercado tipo Estados Unidos o ves un mercado tipo Europa y voy a encontrar roles del estilo director de Research Ops y en una estructura. Y acá tal vez encontrás tipo como un Research full stack que haga un poco de todo. Entonces, creo que eso también hay y cascadea para Design Ops, Content Ops. Obviamente Design Ops para mí, dentro de las disciplinas, la que más avanzada está. Siempre lo digo, diseño en su defecto está entregando algo muy visual, muy concreto, que es muy fácil de juzgar. Está bien o está mal, pero hay algo. Research, nosotros tenemos todo este gran desafío que tu output eventualmente son descubrimientos, hallazgos, sentencias que después hay que capitalizar eso para que tenga ese valor. Entonces creo que el blanquear naming, roles y demás es un paso importante para decir hago tal cosa, ¿no? Y empezar a mover eso dentro de la empresa. Sí, totalmente, totalmente lo que comentás, Sebastián. A ver, los niveles de madurez son variados, esto lleva a estos multirol, digamos, o researcher o UXer multirol, que también es un, digamos, UXer que va a hacer research y que va a hacer un montón de cosas. Entonces eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a, me gustaría introducir un tema que por ahí va muy, comentaba Washington, un tema de las regulaciones por industria y demás.
qué cosas por ahí antes de entrar al rol específico donde están ahora o de entrar a la industria donde están ahora, esperaban o probaban y pensaban que iban a funcionar y no terminaron funcionando tan bien. Ahí Sebastián al principio nos comentaba algo sobre el tema de reclutamiento y demás, pero por ahí alguna experiencia que hayan tenido, decir, ok, entro a esta industria o entro a este rol y hay esto que yo pensé que iba a implementar y no lo hemos podido implementar o no salió de la manera que esperábamos o cuesta más de lo que pensé que iba a costar. Digo, por lo menos en mi caso, ¿no? Hay muchos temas, yo creo que lo interesante está, ¿no? Porque, bueno, puede haber desafíos en reclutamiento, desafíos en cuestiones legales, pero, por ejemplo, no sé, bueno, alguien está haciendo un curso de Research y UX Research en alguno de los lugares que ya conocemos, que uno dice, va, es un curso, voy bien. Y mucho de toda la literatura que alguien lea de UX, Research específico, te va a hablar desde la técnica de eso, que quiere decir, bueno, vos querés entender a tus usuarios cómo utilizan determinada aplicación, bueno, contate con él y que ese usuario te muestre cómo utiliza la aplicación A, la aplicación B, y todo muy desde lo metodológico, ¿no? Ahora, eso como que es muy lindo. Ahora llevado a la práctica, caso concreto, a mí viene línea de negocio B2B, no necesariamente B2C. B2B, para el que no se conozcan, son las líneas de negocio donde una empresa, business, le vende los servicios a otra empresa, business. El famoso B2C es cuando la empresa, business, le vende al cliente, que es yo entrando en Despegar. Eso sería B2C. B2E sería un hotel, otro lugar que consume los servicios. Y en esos casos, por ejemplo, en esas líneas de negocio B2E, ¿qué sucede? Vos te juntás con alguien porque querés evaluar, te juntás con un hotel, y el hotel, te juntás con el Hilton. El Hilton se suma y te juntás con el agente que está en el Hilton ahí, gestionando cosas. Y probablemente el Hilton tenga Despegar, tenga Booking, tenga muchas plataformas abiertas donde él gestiona su inventario. Ahora, nosotros como researcher a nivel práctica vendrían y nos dirían, bueno, juntate, evalúa cómo utiliza sus plataformas, evalúa todo para encontrar el potencial a la tuya. Ahora vos te das vuelta y vas a hablar con un equipo de legal en una empresa pública, en diferentes cuestiones, y te dicen, che, no, porque es competencia desleal eso, porque vos te estás juntando con alguien y estás diciendo, che, mostrame qué tiene Booking que hace bien que yo no. Así lo hago. Y eso, esa situación a nivel metodológico de Research es como, che, bien visto porque evalúo. A mi nivel legal de un país está mal. Entonces empezás a encontrar como desafíos desde ese tinte que, che, o sea, no se puede hacer porque no se puede hacer, porque es algo superior que nos excede. Tenés esas cosas y tenés como el desafío, como hablábamos hoy, del reclutamiento, que la gente reclutas todo y lo hacen capaz que no show. Directamente no aparecen, te bloquean, hay otros tipos de desafíos más operativos. Pero hay varios una vez que vos te metes en el mundo de research y empezás a hablar de eso. ¿Qué cosas que capaz un user ni siquiera tiene que estar en el radar de eso? O sea, es como tipo, el user está en el producto, hay que falta cosa, y entonces hay todo un abanico que sucede alrededor, que es donde los equipos SOC por lo general se meten y empiezan a aparecer todas estas situaciones que uno tiene que ir resolviendo. Pero no sé si Washington ahí volvió a las regulaciones fuertemente. No sé, Washington o Google les pasó similar. Bueno, en banca, esto es, a ver, si hablamos de reclutamiento en banca, Seba, vos tenés problemas para reclutamiento en una online travel agency, sí. No me imaginar estos dos muchachos que han experimentado, ¿no? Por eso quiero escuchar, a ver. Ahí, bueno, hay que comentar que, bueno, en banca, acá en Ecuador existe una ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, esta ley, como contexto, obliga a las empresas a que si yo te quiero contactar para ofrecerte productos y servicios, debe haber una autorización previa por el cliente, ¿no? Entonces, en el caso de Ecuador, la ley, las multas son bien fuertes, bien altas y están en función de la facturación de la empresa. Es un porcentaje en función de la facturación de la empresa, ¿no? Entonces, ahí es cuando el costo de ser exitoso se vuelve más complicado, porque si facturas más, tus multas son más altas. Pero de cara al Research Ops, esto ¿qué incluye? De que para poder reclutar hay que seguir más pasos. Y incluso hasta generar cierta interacción con otras áreas que tengan que validar precisamente que los usuarios a los que se va a generar un tipo de contacto hayan sido autorizados, ¿no? Y se complica más la operación porque el usuario puede desactivar este consentimiento al día siguiente. Entonces, ayer estaba él autorizado y al día siguiente desistió y ya no está. Entonces,
hay procesos que obviamente se buscan correr de forma automática para tener la información más actualizada y, como se suele decir, no cometer un error o no jalarlo. Eso complica la operación. Al inicio es un momento de incertidumbre, como toda situación. Luego, cuando se puede entender el proceso, se utiliza la tecnología, un poco se puede ir automatizando, pero complica. Y solo esto es para llegar a contactar al cliente. Y ahí viene lo que decía Seba. Ok, ¿qué pasa cuando desisten mis clientes? Cuando alguien me confirmó y a la hora de la hora crucial me dejó, ¿no? Y claro, ¿no? Esa operatividad también un poco luego lleva a la perspicacia que pueda tener la formación del diseñador, donde el diseñador previamente puede seguir un protocolo previo donde diga, oye, voy a confirmar, como a veces se dice, confirmar la confirmación. Ya me confirmó, pero voy a volver a confirmar una hora antes para ver si que va a estar, ¿no? O lo otro, ¿no? Es si buscaba 5 usuarios para hacer un cualitativo, voy a reclutar 7, porque por ahí 2 sitios me pueden fallar, entonces ahí como que cubro, ¿no? Ahí también para agregar y cerrar la idea, ¿no? Nosotros podemos hacer esto de forma cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cuando hacemos forma cualitativa, no buscamos la saturación dentro de los usuarios, ¿no? Pero hay momentos en que ciertas investigaciones buscamos representatividad. Y ahí es cuando hacemos de forma cuantitativa, ¿no? Y cuando hacemos de forma cuantitativa, la tasa de respuestas también son súper bajas. O sea, por decirte, una base, un invento, un número cualquiera, 1000 personas te pueden estar respondiendo 3, 4, entonces dices, wow. Entonces ahí había un poco también la resiliencia del diseñador, en entender el patrón, saber que el comportamiento natural es ese, para no generar una frustración, porque detrás de un investigador hay un ser humano que invierte tiempo y tiene unos deadlines que cumplir, ¿no? Y ahí también es esa parte, ¿no? Del ser humano por detrás, que también entienda los riesgos, como todo proceso entiende ciertos riesgos, los riesgos de su rol, para que no caiga en un punto de desmotivación. Sí, ahí entra el factor humano y la gestión del factor humano entre la organización. A mí me parece siempre que si el diseñador no tiene experiencia en investigación, por ahí lograr esa resiliencia va a requerir más un acompañamiento de la organización. Si uno ya viene con experiencia, ya se acostumbra rápido a este tipo de situaciones, pues como, bueno, pasa siempre. Pero sí, ahí por ahí volviendo a lo que decían antes y comentaba también Sebastián, del tema del multirol, ahí puede haber un desafío para ese tipo de perfiles cuando no vienen por ahí de un contexto tanto de research y no entienden, ok, si las tasas de conversión van a ser las que hice, o las tasas de respuesta van a ser las que hice Washington, de vamos a tener 0.3. O sea, De acuerdo, sí. Así mismo. Preparémonos y sepamos que, y cuando lo plantean, más en si estás hablando de algo cuantitativo, donde vas a intentar buscar un mínimo de respuestas y vas a intentar un volumen, ya tenerlo en cuenta el diseño del research mismo. Eso puede llegar a un desafío, porque por ahí inicias una investigación que no puedes terminar luego, pues no vas a tener el volumen de respuestas que necesitabas para buscar esa representatividad. Ahí ya hay temas más complejos, ¿no? Y por ahí temas más numéricos y demás, pero interesante ese punto, Washington. Sí, es un desafío en esto que preguntás, así, bueno, la idea de Research Ops o el Research que fuese cuando la persona que ejecuta ese Research al final del día no fue contratado con esos skills al 100%. Digo, no es lo mismo contratar a una persona que vos decís, te contrato como Research, donde ya viene de una trayectoria, de trabajar en eso, tiene un CV que está enfocado en eso, su líbido pasa por entender al usuario y al Research, que lo ejecute alguien que sus energías pasan tal vez por el diseño de la aplicación o por el contenido, y a su vez sumar una tercera pata que capaz que puede ser que hay personas, porque digo, en un estado, imagínate, nosotros somos 70 y pico, de los cuales 50 son analistas que van de junior a un senior, y separados entre contenidistas y diseñadores en diferentes escalas. Entonces, como te podrás imaginar, hay como, primero, a nivel personal, muchos gustos. Hay gente que dice, che, yo te doy diseño, me gusta el diseño, quiero diseñar. Fin. Podés tener otra persona que dice, che, no, a mí me gusta un poco más todo, me gusta, no tengo las habilidades, quiero, le meto, pero no puedo. Y así con las diferentes cosas. Es por eso que uno de mis grandes desafíos en general en el día a día es, por un lado, capacitar, evangelizar, democratizar y acompañar desde lo sistémico del mundo Ops para que
dichos colaboradores tengan la agilidad o el movimiento adecuado para poder hacer sus tareas. Pero no solo termina ahí el tema, porque yo te puedo dar una super mega herramienta que te permite analizar con un solo clic todas las entrevistas, pero si tal vez no lograste tener ninguna entrevista, la herramienta no te sirve para nada. Entonces voy un paso más para atrás y cada vez te vas metiendo más para atrás. Y en mi caso, lo que estoy empezando a hacer ahora cada vez más activamente, siendo que llegué a un momento en el cual los cimientos de toda una estructura ya la logré tener, ahora es hacer intervenciones en lo que nosotros llamamos tribus, que están compuestas por squad, donde directamente yo, por ejemplo, ahora Q3, agarro y me meto todo Q3 en una tribu específica, donde, si bien yo tengo la mirada holística de todos los equipos, de cómo están con research, subir, digamos, el nivel o acompañar al equipo más desde la práctica estando ahí adentro. Si bien no voy a ser yo el que va a escribir una encuesta, pero probablemente va a ser más útil que yo esté al lado y con el tiempo destinado para poder estar ahí al lado viendo cómo suceden las cosas, que simplemente decir, che, te entrego un asistente, escribile a él y te va a ayudar, ¿viste? En vez de eso, entonces cambiar para aprender desde la práctica. Si bien nosotros damos capacitaciones siempre todo, también el público se va renovando, entonces viene como que, o sea, acá cuando yo digo 50 personas, no son los 50 personas de hace 8 años, digo, la gente va subiendo, toma otras responsabilidades, entra gente nueva, entonces estás todo el tiempo en esa capacitación constante, pero es un desafío, o sea, 1000 veces creo que vale, o obviamente se le va a sacar más provecho tener especialistas propios de las especialidades, pero también es cierto que Nielsen y Norman dicen que ahora vamos por el UX generalist como generalista, y hay gente que por ahí algunos artículos dicen, bueno, las empresas van a empezar a contratar UX generalistas junior y la capa senior se la da la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Como una cosa así. Entonces, obviamente, si gorro finanza y decís, bueno, tengo un staff bajo costo porque son junior, una herramienta, y ahí te metes en un tema que no tiene que ver con UX, no, tiene que ver con otro, con negocios, economía, de hacer que algo gire. Entonces, hay desafíos, pero yo creo que mi recomendación para la persona, sea el rol que sea y esté, yo creo que es la predisposición y el no tener el miedo de decir, che, me meto en los equipos, voy, me instalo, estoy ahí y acompaño, y no creer que eso, porque no está en el manual de la buena práctica de Research Ops, es estar vendiéndote y decir, ay, estoy haciendo otra cosa. No, en este momento hay que hacerlo, vamos para ahí, y capaz que en otro equipo no, y así se va aprendiendo, pero hay que estar flexibles y abiertos al cambio dinámico todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos en un momento de mucha transición. Incluso ahora ya, decía recién Nielsen, Norman dicen tal cosa, ya ni se puede decir eso, porque Norman, Nielsen ya no es parte, digamos, un poco de la organización y está un poco, hizo un branching, así que tiene su propia perspectiva. Sí, sí. Le recomiendo a UX Tigers, al que quiera seguir un poco la perspectiva propia de Nielsen, está tirando algunos como, está en su modo de rebeldía ahora, entonces está tirando algunas cosas interesantes. Pero claramente con todo el impacto de AI, especialmente en research, se están reconfigurando mucho los equipos, se está reconfigurando cómo se plantea, cómo se hace el research y quién lo va a hacer. He escuchado mismo lo que vos decís, Sebas, también otras perspectivas de, ok, la capa base te la va a dar la AI porque no necesitas tantos brazos ejecutores, entonces necesitas más especialistas que puedan dirigir los recursos, más en una visión más estratégica del research y del diseño, y menos brazos ejecutores. Es como que ya todavía se está muy viendo dónde va a terminar esto en cuanto al impacto, ¿no? en la disciplina en general. Que esa es una buena transición hacia un tema que quería comentar, de cosas que ustedes estén probando ahora o que ahora estén un poco explorando y que les vengan resultando en cuanto a organización del research, en un poco cómo le están gestionando hoy y cómo cosas que piensan que por ahí en un futuro cercano van a querer arrancar como iniciativa, ¿no? Sí, ahí sí me permiten. Sí, es definitivamente importante saber, como bien estaban comentando, ¿no? Que si bien tenemos unos marcos metodológicos, estos finalmente terminan siendo, y eso es lo que yo siempre predico, ¿no? Una caja de herramientas en la cual tienes que saber qué hace cada herramienta, pero no es que obligatoriamente tienes que usar toda la caja de herramientas. Entonces, creo que aquí algo que a mí me está funcionando siempre es hacer las típicas retrospectivas, que son una de las prácticas de Scrum, ¿no? Al finalizar alguna investigación, siempre realizar, ver, oye, ¿qué nos fue bien? ¿Qué funcionó? ¿Qué no fue bien? Porque en realidad, como bien comentaron en ese momento, el mercado está evolucionando, ¿no? Hay canales, los cuales hoy en día ya pueden estar muy saturados,
hay clientes que pueden estar siendo contactados por muchas empresas por un mismo canal. Y realmente si buscamos, por ejemplo, ahora que hablabas de un estudio cuantitativo, si buscamos realizar un estudio cuantitativo tal vez por mailing, las personas reciben tantos correos hoy en día que seguramente tu estudio cuantitativo va a ser uno más que va a ser ignorado. Entonces, creo que aquí lo importante es tener esa flexibilidad de saber que el estudio que estoy haciendo tiene una tasa de éxito según el momento en que lo estoy haciendo, el canal en que lo estoy haciendo, la forma en la que lo estoy haciendo. Entonces, realmente es eso, ¿no? Es saber al cliente al que yo estoy yendo, porque una misma empresa puede tener su lado B2C, B2B o ser uno de los dos nada más, pero incluso cada segmento de cliente puede tener sus particularidades. Hay clientes en los que les gusta que lo llames directamente, hay clientes que les gusta que lo llame su ejecutivo de cuentas. Entonces, ahí creo que lo importante es entender muy bien al cliente para ver justamente cuál es la mejor herramienta, el mejor canal, el mejor momento, y de esa manera, pues, lidiar con algo que también comentábamos al inicio, ¿no? La frustración con el agendamiento, y que lo estaban comentando hace un momento, que como también dijo Washington, detrás hay personas, y en la medida que tú los ayudes a también guiar los esfuerzos de research hacia unos que la tasa de respuesta justamente sea mejor y lidiar con la frustración, creo que eso también nos ayuda a saber que esto finalmente es algo que sí tiene resultados y que no estoy haciendo un esfuerzo en vano. Ahí Entonces, creo que ese es como mi mensaje por ahí. Dime. me interesa el tema de retrospectivas, porque sé equipos que lo manejan de formas muy distintas. En tu caso, ¿lo has manejado más ampliando esa retrospectiva para que participen también stakeholders y miembros de otros equipos? ¿O es más una retrospectiva de cara a la propia ejecución del research, a las personas que van a luego procesar? Un poco cómo lo manejan, porque hay equipos con diferentes ahí posturas. Que te interesa un poco conocer cómo lo ven ustedes. Sí, sí, claro, depende yo creo de la madurez de la empresa, porque ahorita están hablando, por ejemplo, de que hay empresas que tal vez manejan agilidad y tienen células ágiles en donde hay equipos multidisciplinarios. En ese sentido, lo recomendable es definitivamente que en esos equipos multidisciplinarios que llevan una X cantidad de proyectos, se den estas retrospectivas, ¿no? Para que todos, como finalmente están al tanto de todo lo que está ocurriendo dentro del proyecto, también puedan saber qué fue bien, qué no fue tan bien dentro de una u otra actividad, como en el caso de research. En mi caso particular, en las últimas organizaciones en las que he estado, realmente el tema de células no se maneja, no hay un poco de silos. Entonces, realmente la retrospectiva que he manejado ha sido más a nivel de cómo nuestros esfuerzos de diseño de experiencia y hablar de research y otras de las actividades que realizamos como dentro de diseño, qué no fue bien, qué no nos fue tan bien, para en el siguiente proyecto aplicar otra práctica, ¿no? Y ir probando. Creo que aquí se trata de tener un prueba y error continuo hasta ir encontrando la fórmula e igual no casarse con la fórmula, porque esa fórmula realmente mañana puede también ser obsoleta porque algo pasó en el mercado o como comentaban, alguna nueva regulación surgió y hay que cambiar el camino. Entonces creo que esa mentalidad también de adaptación es crucial aquí, ¿no? Para que también uno piense que porque yo sigo esta fórmula siempre va a ser así, porque yo uso esta herramienta siempre va a ser así, es tener ese chip flexible. Clarísimo. Sí, también ahí para contar algo se me viene, ¿no? En esto de la flexibilidad, yo lo rebanco, pero también algo que muchas veces me sale pensar, ¿no? Es como tipo, bueno, el clásico ejemplo a veces de las metodologías o de las prácticas, y que siempre lo asocian tipo un martillo. El martillo puede ser tan noble como para clavar un clavo, y después por otro lado el martillo puede ser tan maligno como para golpear a alguien. Ahora, la pregunta siempre que dicen, che, es culpa del martillo per se, y bueno, el martillo es una objetividad, después la persona que lo usa, eso, sus intenciones. Entonces, muchas veces también lo que pasa es que en pos de decir, bueno, soy ágil, estoy contra el status quo, me rebelo, soy innovador y demás, agarró ese martillo, el martillo ahí en la cabeza, y es tipo, no va por ahí, ¿viste? Como que muchas veces también lo que pasa es que, esto es una opinión muy personal, estoy a favor de la actitud de, che, esto está acá para romperlo y destrozarlo y proponer algo nuevo, pero para romper y destrozar eso es como que tenés que entender muy bien todas esas partes, o sea, digo, no sé, no te gusta hacer car sorting y querés inventar el nuevo car sorting versión Hugo. Bueno, excelente. Pero sabemos que es un car sorting, si vos decís, che, más o menos, bueno, estamos como muy lejos de romperlo y de reinventarlo. Y yo lo que creo que pasa con los staff de UX en general, con los profesionales de UX, el mercado ha tenido una gran demanda, empezaron a aparecer muchas organizaciones, institutos que forman a gente, y estudiaste farmacia, te metiste, hiciste un curso y sos UXer, ¿viste? Y es como que,
y te metiste en una empresa, pero vos empezás a rascar un poco la olla y decís, che, ¿sabés lo que son la Human Computer Interaction? ¿Entendés de los dispositivos? Y es como que está muy verde todas esas partes, los fundamentos del por qué suceden las cosas, y ahí a veces también en pos de esa agilidad vas medio a ojo ciego porque como que no tenés como la espalda o el ritmo, el bagaje como para decir, bueno, conozco, lo desarmo, lo rompo, pero entiendo lo que está pasando. Entonces hay que ser flexible, pero con criterio. No, concuerdo 100%. No, Y no, aparte, totalmente, si totalmente. hablamos de research, acá digamos, la solidez metodológica es importante, ¿no? Porque el research es como cuando hablan de los contadores y el Excel, uno puede escribir las ficciones Sí. más grandes de la historia, están escritas en el Excel, ¿no? Y acá Sí. cuando hablaban de Washington, vamos a hacer un estudio cuantitativo. He visto procesamientos de cosas cuantitativas que llevan a, ok, acá estás asumiendo que esto tiene una representatividad que no tiene, o estás sacando conclusiones sobre la calificación de un task, de una tarea de, cómo hacen el login mis usuarios en el home banking y cuán conformes están. Pero pará, estás con una muestra de 15 personas que usaste, esto no puedes dar una calificación de esto, no, bueno, pero les preguntamos al final, bueno, pero no tiene nada que ver. Entonces, esto de la formación, que me concuerdo 100% con lo que comentás, Sebastián, esto tiene su lado bueno, muy interesante, que muchas personas se pudieron sumar a la disciplina, siempre eso es bienvenido, pero uno tiene que ser honesto también intelectualmente y saber, ok, yo me formé en esto no, de esto voy a aprender más, y no asumir ciertas cosas que, ok, ya hay un montón de literatura. Uno para romper las cosas tiene que romperlas con criterio, ya conociendo la literatura. Uno puede ni decir, no, yo voy a romper con todo. No, pero pará, vos sabías que hiciste esto, otro. Y a veces decís, primero hay que conocer y después vamos a romper lo que haya que romper para tener esa flexibilidad que requiere ya el mercado, porque hoy en día el mercado la requiere. Pero eso es en base de un conocimiento, un entendimiento de cómo debería funcionar algo en la forma tradicional. Y después decimos, ok, ¿qué ajustes podemos hacer para que esto no funcione entre la organización? Súper. Yo no creo que las cosas están escritas en piedra y uno tiene que hacer un testeo de usabilidad con 5 usuarios más un usuario de backup que tiene que estar, pues si no, ese testeo de usabilidad no sirve porque Nielsen una vez hizo el análisis cuantitativo de cuáles son los mejores resultados. Sí. Bueno, ok, podés hacer un test de usabilidad con 3 personas, hacerlo con 3 personas. Sí, sí. Pero tenés que entender por qué eso se llegó a ese número, por qué se recomienda eso, y voy a decir, ok, esto yo no lo puedo tomar esta recomendación porque no me sirve en mi organización o no me sirve en la situación en la cual estoy, voy a hacer otra cosa. Súper. Sí. Pero eso, una cosa es decirlo porque uno lo dice, otra cosa es decirlo sabiendo por qué las cosas inicialmente están planteadas como están. Sí, y eso te lleva al arte del research, porque muchas veces es tipo más el challenger, che, ¿por qué estamos haciendo esto? Estar en esa, viste, todo el tiempo, y muchas veces es como que también tenemos que entender un poco el negocio, ¿no? Porque también nos quedamos, o por lo menos yo digo, ¿no? Muy idealistas de algo, y por más que uno diga, bueno, research le pega nuevamente el libro, al costo, a esto, al otro, hay que lograr tejerlo y que le pegue al producto, ¿viste? En toda esa línea de cosas, como para decir, bueno, mira, no importa, yo estoy haciendo un repositorio de Insight, bueno, pero cómo esto de alguna manera ayuda a que el producto que uno vende y comercializa sea mejor. Si solo tener un repositorio de Insight ayuda al equipo de UX solo para que entre y diga, che, tengo las cosas ordenadas, está bien, pero no, falta más, digamos, como que faltan otros pasos más. Nos está ayudando a superar nuestro TOC más que finalmente. Claro, si no terminan haciendo cosas que administras el equipo nomás, mejor, pero no da esa milla extra que decís, bueno, yo un producto. 100%. Voy a conectar con eso y para ir haciendo una última pregunta que me parece muy importante y me parece una buena pregunta de cierre para que me comenten su experiencia los tres. Acá está el tema que comentaste Sebastián recién del vínculo, y lo decíamos un poco al principio, entre el research y el negocio, y entre el diseño y el UX y el negocio, pero bueno, más hablando de research, que es un vínculo siempre complejo, porque hay que mostrar ese valor, en algunas organizaciones se pide más, en otras se tiene más asumido. ¿Qué experiencias han tenido con los stakeholders, tanto en las organizaciones donde están ahora como en organizaciones donde han estado antes? ¿Qué cosas han podido hacer para llevar ese valor del research o del diseño y demostrarlo internamente? Y un poco alguna recomendación a por ahí personas que nos están escuchando ahora que dicen, ok, en mi organización la verdad que no está esto asumido por la organización, tengo que ir a demostrarlo. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo es una buena forma de arrancar? Porque acá hay un desafío muy importante y termina siendo una de las cosas donde finalmente se juega el rol, ¿no? Entonces un poco quería dar la perspectiva de ustedes tres como para tener esta última pregunta de cierre. Ahí me lanzo yo.
Algo que me gustaría compartir con el foro, que nos escucha ahorita o que nos van a escuchar después, a mí me suele servir algo cuando tengo momentos de incertidumbre. De pronto personas aquí ya trabajan en una institución, una empresa que ya tiene implementado ciertas operaciones de diseño, otras que no. Cuando no tienes implementado algo, algo que a mí siempre me ha servido es quitarle los atributos subjetivos a las ideas que uno recibe por afuera. Entonces, cuando le quitamos los atributos subjetivos a ciertas ideas, nos permite llegar más pronto al propósito. Entonces, si es que estamos hablando de research, ¿cuál es el propósito del research? No, el propósito del research es recopilar información que te ayude en la toma de decisión. Y ahí es donde se termina conectando con esta otra parte que Luciano, tú nos comentabas, ¿no? El negocio, porque a la larga nosotros terminamos siendo unos habilitantes que llevan información de calidad para una toma de negocio, decisión de negocio que se pueda luego esto transformar en una experiencia para el cliente, ¿no? Están estos tres componentes, viable, factible y deseable dentro de la creación de las soluciones en la innovación, ¿no? Entonces, creo que el grupo que tiene menos experiencia, ¿no? O tiene un nivel de madurez bajo, quitarle la subjetividad a las cosas para llegar pronto al propósito. Y hacer una analogía. Yo me gusta hacer esta analogía que digo, ¿cuánto tengo que yo hacer? ¿Cuándo sé que estoy bien haciendo Research Up o implementando Design Up? Yo te digo, haz de cuenta de que si tu objetivo es tener una casa de campo, ¿no? Que es más sencilla, no requiere tantas cosas, puede que no necesites tener tantas herramientas. Y ahí es donde no hay que abrumarse por querer ponerle todo o el mejor software, ¿no? Entiende tu realidad, pero con este propósito y comienza con la casa de campo. Eventualmente vas a terminar siendo la mansión. Vas a tener que tener más personas trabajando, vas a tener que tener muchas más herramientas sofisticadas, pero vas a ir evolucionando. Si quieres ir, como quien dice, irte de una a coger el Ferrari, lo más probable es que no controlas la velocidad, la potencia de ese motor, te vas a chocar, te vas a frustrar y lo peor que nos puede pasar es que a tomar decisiones precipitadas nos ponga en mal o les ponga en mala forma ante el negocio, donde no digas, oye, tú presentaste esto, nos costó tanto y no está dando el impacto que se necesita. ¿Cómo conectar esto? Algo que es un reto que hemos tenido, el hablar el mismo lenguaje del negocio. Y tú dices, pero es que el negocio solo ve números, ustedes ven al usuario. ¿Cuál es ese punto de convergencia? Hay algo que nos une a los dos mundos que yo he visto y es las métricas, en este caso las métricas de experiencia. Sin clientes no hay negocio. Y obviamente, y si cuidamos nuestros clientes, vamos a generar negocio. Entonces, ahí hay una correlación que hay que trabajar culturalmente. Hay una métrica que creo que muy valiosa, que si no le conocen, creo que da espacio para poder hablar de métricas, Luciano, que puede ser el CES, ¿no? Y el INS, ¿no? No me gustaría mencionar NPS, pero es que NPS ahí tiene como que otro tema, ¿no? Pero creo que hablando de la experiencia per se, yo creo que promover estas métricas donde hay una correlación, es donde mira, entre menos esfuerzo haga nuestros clientes en contratar un servicio, en realizar un job to be done específico, a ti te van a subir la conversión en X cantidad de momentos. Y ahí está el punto de convergencia, donde el negocio va a entender y va a decir, ok, el equipo de UX o el equipo de experiencia es un aliado mío para también conseguir. Entonces ya no es como que el equipo de experiencia me dio para que yo vea que haga, no. Es parte de toda una cadena de valor que quien termina entregando porque termina confirmando que realmente estamos haciendo lo correcto es el usuario mismo. Y el usuario son con los comentarios que puede dejar, con las mediciones de forma cuantitativa, comentarios cualitativos, pero lo que más nos importa en el negocio es que la caja registradora timbre, 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 indistintamente el giro de negocio, ¿no? Entonces creo que un poco por ahí es el mensaje que quería dejar a los que nos están escuchando, ¿no? No comencemos con querer manejar el Ferrari, entendamos, liberémonos subjetividades y conectemos desde las métricas para conectar, porque las métricas que buscamos con la experiencia del cliente nos permiten proyectarnos a que ambos buscamos lo mismo. No es que experiencia quiere sus métricas vanidosas para decir me quedó bonito el research y el negocio dice yo quiero vender más. Ambas hay una correlación. Sí, ahí para complementar, bueno, coincido totalmente con lo que dijo Washington a nivel de los indicadores. Definitivamente, lo que toda empresa busca es vender más, retener más, ¿no? Y cómo encontramos la manera de demostrar que
tipo de actividades aportan, creo que Washington lo describió perfectamente. Aparte de eso, algo que me ha servido a mí ha sido a veces también apalancarme en errores que la organización puede haber cometido en el pasado. Porque esto también de alguna manera ayuda a ejemplificar el que no se haya hecho algo, que en este caso, por ejemplo, es una actividad de research, cómo impactó en la creación de un producto o un servicio que no tuvo el éxito esperado, ¿no? Entonces, ese tipo de, o sea, no es lo ideal, obviamente, esperar el error, pero hay organizaciones en las que a veces, si es que es un poco difícil realizar este convencimiento de, oye, lo ideal es empezar, este es el camino, hay que seguir este paso, paso, paso hasta tener el producto o servicio, muchas veces va a ser un poco difícil. Entonces, hay veces en las que lamentablemente el error, a nivel personal incluso es el mejor profesor, te va a enseñar más que tomarte el tiempo de hacer las cosas bien, ¿no? Pues lamentablemente a veces este tipo de golpes de realidad son los que más ayudan. Entonces, eso me ha servido también en ocasiones en donde tengo que lamentablemente decir, mira, si no hacemos esto, va a pasar lo que pasó con este producto que te acuerdas que ocurrió ¿no? Y eso también a veces ayuda a que el equipo tome conciencia de la importancia de hacer research. Y definitivamente también otro tema, ya para cerrar de mi lado, es a estar al tanto de cuáles son las prioridades de la organización, ¿no? En dónde se están metiendo las balas, en dónde se busca justamente tener un resultado esperado de cara a la organización, para en ese tipo de oportunidades aprovechar y, oye, mira, me meto para demostrar cómo es que ese tipo de actividades aportan y alineado con los indicadores que comentó Washington, demostrar realmente que esto es algo que no se debería hacer solamente en los proyectos prioritarios, sino en todo lo que la organización quiere desarrollar y crear. Y de esa manera, como poco a poco, ¿no? Y como dijo Washington, no empezar en quinta, empezar en primera, ir de a pocos metiendo el chip de que research realmente aporta valor, y creo que eso poco a poco, con también bastante paciencia, ¿no? Resiliencia, es algo que las organizaciones pues van a ir adoptando. Súper bueno. Sebas, no sé Ahí qué decir. como para remate y sumar en torno a métricas y negocios, recomparto como en esa visión y esa mirada, pero creo que muchas veces lo que yo veo en los equipos y escucho personas, ¿no? Como que desde una acción muy chiquita, concreta, que es estoy en un equipo y estoy diseñando un clúster, la ambición es, che, voy a cambiar una industria y un mundo y mentalidad de mucha gente dentro de una organización. Y yo creo que ahí tal vez no suene tan lindo, pero creo que hay que bajar, no sé si las expectativas o por lo menos ir ganando áreas de influencia en los cercanos. Si vos te das vuelta y tu par, que es alguien que escribe contenido, apenas te escribe contenido que vos pensás, mira, un CEO de una empresa vas a poder cambiar esas cosas. Entonces es como ir ganando áreas de influencia y ir como tejiendo relaciones y diferentes cosas. Y lo más importante, esto no lo va a cambiar uno. Digo, tipo yo, o cualquiera de ustedes, tipo solo, en solitario, en su lugar, diciendo, voy a cambiar la mentalidad de todo de una compañía en pos de no sé qué. Esto es como tejer vínculos en conjunto y también entender que en una organización y en un equipo hay muchas cabezas que piensan, y tal vez muchas veces un analista se pone en su mochila diciendo tenemos que cambiar, pero vos decís, che, arriba hay un manager, después viene un manager, después tenés un director, o sea, como que muchas personas en esa cadena tienen que dar determinadas charlas y determinadas cosas en determinado nivel. No solo es como el analista que va a una capacitación de research diciendo voy a cambiar el mundo. Tiene que estar todo articulado y, como hoy decía Washington, la institución también lo tiene que querer. Como que ahí tiene que haber consensos de que esto pase. Si no son como vos, Lu, trabajás en una consultora, te contratan como consultora, pero después todo lo que vos decís no te hacen caso. Entonces vos decís, ¿para qué me contratás? No tiene sentido. O sea, me pasa, Sebas. Cobré, podría decir, me olvidé, pero digo, estás gastando plata, o sea, no tiene sentido en eso. 100%. Y un poco tomando lo que decían los tres, claramente es un tema de vincularse, entender que el cambio organizacional es un cambio complejo, que no se logra en corto tiempo, y bueno, también lo que decía Washington de las métricas, que sobre eso hubo una pregunta ahí en el chat de Alejandro, de cuáles eran las métricas que habías mencionado, Washington, además del NPS. Creo que mencionaste el CES, creo que mencionaste Customer Force Score bueno, había mencionado INS, que es el índice de satisfacción, pero es algo muy personal de nosotros, que el equivalente más común que se encuentra es el CSAT, ¿no? El Customer Satisfaction, sí.
No, agrego una a las que comenta Washington, me parece que todas pueden ir muy bien. El Super Q a nosotros nos funciona muy bien, que es difícil de calcular, pero cuando lo tenés en bueno, que es el Standardized User Experience. Percentile Rank Questionnaire es muy específica. Va a depender mucho, yendo al tema de métricas, de cómo el negocio, y ahí vuelvo a lo que decía Washington, entender primero cómo el negocio o cómo la organización ve el negocio, y en base a eso ver qué métrica es la que más le va a servir a la organización. No vayan con una métrica, esa sería mi recomendación para cerrar, no vayan con una métrica ya a decir, organicé mi casamiento con el NPS, estoy casado con el NPS, entonces voy a ir a cualquier organización y voy a llevar mi gorrito de NPS. Pero por ahí la organización no lo mide así. O la organización no le interesa esa perspectiva, está más interesada en, ok, ¿cuál es la fricción que tenemos con los usuarios? Si es una empresa más interesada en por qué los usuarios se pierden o por qué perdemos clientes, o más en una visión de cómo podemos ganar usuarios nuevos. Entonces entiendan cuál es la visión del negocio y por ahí intenten asociar una métrica que vaya un poquito de la mano con esa. Esa sería mi recomendación, no se casen con ninguna métrica, no hay métricas perfectas, hay métricas útiles según el momento. Bueno, quería cerrar un poco con eso, estamos súper en horario, sé que Sebas aparte lo estoy teniendo más de lo necesario. No pasa nada. Para cerrar un poco, bueno, a todos los que hayan participado y a los que vayan a ver luego esto en diferido, les va a llegar el video. Y voy a compartir pantalla bien rápido, obviamente súper agradecimiento a los tres, Washington, Hugo, Sebas, por participar, por contarnos todas sus experiencias. Realmente fueron bastante diversas que lo que yo me imaginaba. Hay diferentes niveles de visión del negocio a medida que uno va avanzando en un poco la disciplina y en la organización en la cual está, que eso te condiciona al 100%, ¿no? Creo que en pantalla ahí voy a dejar un QR simplemente para que los que hablamos mucho del tema de madurez y el score de madurez, yo le comenté que nosotros tenemos nuestro score de 4 niveles, que en realidad va del 0 al 100 y se divide en 4 niveles. El que quiera saber su score de madurez y esté interesado en eso, escanea el QR, llena un formulario breve y les enviamos su score de madurez, bien, de research. El que esté interesado para tener un punto de referencia y el que no lo pueda escanear el QR porque a veces me fallan los QRs, me contacta por LinkedIn, me contacta por mensaje directo, entra al sitio web de la consultora y nos contacta ahí, no hay ningún problema. Bien, pero el que esté interesado ahí, les dejamos ese recurso para que lo puedan aprovechar. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Eva, muchas gracias Hugo, muchas gracias Washington realmente por el tiempo y por la paciencia de estar acá hoy con nosotros y compartirnos todo lo que nos compartieron. No, muchas gracias a vos, Lu. La mejor siempre y gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos pueden seguir, estamos los contactos todos, o sea, siempre estamos predispuestos a colaborar y ayudar. Estamos acá en este espacio intentando transmitir un poco nuestros aprendizajes y cosas que nos vamos encontrando. Así que nada, Lu, muchas gracias a vos, a Proaction, a tu viejo, a todos. Por eso decía Sebas, aclaro en el mail que van a recibir todos, ahí van a tener también los accesos y los LinkedIn de cada uno de los panelistas, si los quieren seguir se los recomiendo muchísimo, porque son todos tres personas que realmente tienen bastante experiencia ya en esto y más que nada los que estén empezando, los que estén en un camino o tengan algunas dudas, por ahí tienen alguna similitud con la empresa donde ustedes están, les recomiendo que se pongan en contacto porque además de personas súper profesionales, son personas humanamente que puedo recomendar muchísimo para los tres, así que bueno, muchas gracias a todos. Hugo, Washington también. Gracias. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos. Buena semana a todos. Bye.